días, comunidad cristiana La Dehesa, ¿cómo están? Gusto de saludarles, gusto de saber de algunos de ustedes que hemos escuchado algunos y visto y leído algunos mensajitos por ahí por WhatsApp. Qué bueno que están bien, seguimos orando por el papá de Marcela, el papá de Álvaro, el papá de Jimena y todos los que han compartido con nosotros sus peticiones de oración. Ya sea por enfermedades u otras cosas. Así que vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer como iglesia, que es de orar los unos por los otros. Hoy quiero compartir con ustedes esta segunda parte de estos hombres, personajes, hombres y mujeres que encontramos en la Biblia, que podemos aprender algo de su fe. La semana pasada hablamos de Abraham. Hablamos de su fe, de una fe sin cuestionamientos, y hoy hablaremos de José. José, que tuvo una fe que lo llevó a tener una integridad respaldada por el poder de Dios. José, un hombre, un adolescente que pasó por muchas dificultades a muy temprana edad, ¿verdad? Usted como conoce, José, el número 11 de 12 hijos de Jacob, un chico que tenía una madre, aparte tenía otras 3 madrastras, tenía 11 hermanos que no lo querían, que estaban celosos de él, de la relación que él tenía con su papá Jacob. Con esto Jacob no era el mejor padre, era un padre que lo consentía mucho a José, pero nunca tuvo el atino, la capacidad, ¿no? Podría ser de juntar a sus hijos y decir, ¿sabes qué? Esta relación entre ustedes no puede seguir así. Pero él lo único que hizo fue amar a su hijo, amarlo, consentirlo, pero dentro de eso también no pudo él alcanzar que sus hijos pudieran estar en una relación saludable entre ellos. José, a los 16, 17 años más o menos, fue vendido por sus hermanos. La historia de la familia, él fue vendido, fue comprado por un hombre de Egipto, fue puesto a trabajar en la casa de este hombre como uno de sus siervos. La gracia y el favor de Dios siempre estaban con José. Siempre donde él iba, toda la gente que estaba alrededor de él podía ver la gracia, el favor y el poder de Dios en la vida de José. José estuvo como esclavo, llegó a esta casa, se ganó el favor de su amo y lo puso en muy poco tiempo a cargo de su casa, lo puso como administrador para que él pudiera manejar todos sus asuntos. Y dentro de esta misma casa, la esposa de este egipcio quiso seducir a José, y José lo que hizo fue levantarse, correr y escapar de esta tentación, y luego fue injustamente acusado y puesto en la cárcel por algo que no cometió. Al contrario, como dice el proverbio, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio se queda y recibe el daño. José no se quedó, él se escapó, quiso quedar bien con Dios y no con la gente, y el resultado de haber sido injustamente acusado fue puesto en la cárcel. Estuvo en la cárcel, al muy poco tiempo lo pusieron a cargo de la cárcel. En la cárcel conoció personas, conoció a 2 hombres que servían al rey, al copero y al panadero, al cual él les interpretó un sueño a cada uno. Luego él le pidió a uno de ellos que por favor le echara la mano y pusiera una buena recomendación con el faraón, lo cual este copero no lo hizo hasta 2 años después, que se acordó de él cuando el faraón necesitaba que le interpretaran un sueño. En ese momento el faraón mandó a llamar a José para que lo sacaran de la cárcel, y el faraón le pidió que interpretara su sueño. Todos sabemos el sueño que
La interpretación fue de que Egipto pasaría por 7 años de abundancia y luego por 7 años de escasez. Ahora, José cada vez que interpretaba un sueño, cada vez que hacía algo, él decía, no soy yo, sino es Dios. Él nunca se daba el crédito, siempre le daba el crédito a Dios. Así que después de esto, el mismo faraón, una vez que José interpretó el sueño, sin haber tenido estudios de ingeniería comercial, administración, nada de esto, José puso un plan en marcha para el imperio Egipto para poder sobrevivir esos 7 años de escasez que vendrían después de los 7 primeros años de abundancia. El faraón le entregó su niño y lo puso como segundo de él en el imperio egipcio. Así que hasta ahí llegó José, pasó por todas estas cosas que podríamos nosotros decir, uy, qué mala vida, qué mal le fue a José, haber crecido en un, quería apagar el teléfono, haber crecido en una casa donde odiado por sus hermanos, donde tenía una mamá, donde tenía 3 madrastras, donde tenía un papá que lo consentía, pero no lo guiaba a él y a sus hermanos para una mejor relación. Fue vendido como esclavo, estuvo en la cárcel, pasaron muchas cosas, pero al final de este camino el Señor lo puso en el imperio egipcio con un propósito. Y esa es la parte que quiero llegar. Después de muchos años estar a cargo del imperio egipto, solamente él era la mano derecha del faraón. Un tiempo después llegaron sus hermanos, en el tiempo de escasez llegaron sus hermanos a Egipto a buscar comida. José se enteró de esto. Yo creo que cualquiera de nosotros, después que alguien nos hace algo mal, después que alguien nos dice mentiras acerca de nosotros, inventa cosas acerca de nosotros o hace cosas negativas a nuestra vida, probablemente la primera reacción que vamos a tener es de vengarnos o decir algo o contraatacar con otras palabras contra esta persona. Pero mire, vayamos al libro de Génesis, el capítulo 45, del versículo 1 al versículo 5, y dice: José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Él dijo: soy José. Dijo a sus hermanos: ¿vive mi padre todavía?, preguntó. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José enfrente de ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Qué integridad de José. Su fe lo llevó a tener una integridad, una actitud intachable a través de todos esos años. Después que sus propios hermanos lo vendieron, lo engañaron, lo odiaron, lo alejaron de su familia, él se contuvo, él escuchó la voz de Dios y él entendió el propósito de Dios. A veces no entendemos el propósito de Dios al principio, sino hasta el final de la situación. Y en este momento, después de tantos años, después de los años de abundancia, ya estaban los años de sequía, de que había falta de alimento, cuando él se les revela a sus hermanos y al final le dice en el versículo 5: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Sabía usted que José, el número 11 de 12 hermanos, ellos llegaron a Egipto? Ellos son las 12 tribus de Israel. De esa familia nació el pueblo escogido de Dios. Había un propósito muy grande en todo esto que estaba sucediendo. Sabemos que las circunstancias de la vida suceden y siempre van a suceder. Y cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando caminamos con Dios, podemos enfrentarlas de mejor manera.
En este caso, a José todo lo que le hicieron, él siempre guardó su corazón, porque él sabía que había un propósito para todo lo que estaba pasando. Sí, él sufrió, sí, él lloró, sí, él fue alejado de su familia, pero él entendió que todas esas circunstancias de la vida estaban pasando por un propósito, y al final lo entendió y abrió su corazón y les dijo: si Dios no hubiera hecho esto, ustedes hubieran muerto de hambre durante todos estos años de sequía que está pasando el pueblo de Egipto. Probablemente usted no entiende por lo que está pasando ahora. Probablemente usted no entiende y le pregunta a Dios: ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia negativa? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué tanto? Pero yo le puedo decir lo que la palabra de Dios dice. Dios tiene un propósito para nosotros. Y esta situación conflictiva, negativa, triste, por la cual usted está pasando, Dios la va a tomar y la va a convertir en algo bueno. Que su fe le ayude a que su integridad pueda reflejar el poder de Dios en su vida. A José su fe lo hizo un hombre íntegro. A usted su fe lo puede hacer un hombre o una mujer íntegra, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en donde quiera que usted esté. Dios está con nosotros. Así que sea lo que sea que usted esté pasando, recuerde que Dios está con usted. El Señor cumple los deseos de nuestro corazón. Mantenga su fe firme, mantenga su fe íntegra, porque el Señor está con nosotros. Y esta tormenta va a pasar y el Señor se va a glorificar, y usted va a poder dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos va a dar, que Él nos va a hacer experimentar, las alegrías que vamos a poder experimentar con el Señor cuando esta tormenta por la cual usted está pasando ya pase y se muevan esas nubes negras y salga el sol. Dios le bendiga, los queremos mucho, los extrañamos. Dios es bueno, Dios está con nosotros siempre y seguimos en comunicación. Bendiciones y saludos para todos.